Hola Quinto, ¿cómo les va? Bueno, vamos por nuestro cuarto encuentro, el cuarto videíto de los temas de historia. Vimos parte de la Segunda Guerra Mundial, el final, vimos el comienzo de la Guerra Fría, vimos cómo se estaban organizando los dos bloques. El otro día vimos todo el proceso de descolonización, cómo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y toda la ruptura de las estructuras, muchas potencias que tenían controles en colonias van a dejarlas a su libre albedrío para que se empiecen a organizar. Y habíamos visto el tema de África, ¿no? La descolonización. Bien, hoy nos vamos a centrar un poquito de este lado del continente, ¿no? De este lado del continente, ver qué pasó con Estados Unidos. Porque nosotros hasta ahora estuvimos viendo a ver qué pasaba con las potencias europeas, con el continente africano, con el caso de la India, la Revolución China, vimos un poquito también el otro día. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Se acuerdan que cuándo va la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan? Bien, va desde 1939 hasta 1945, ¿sí? Termina la Segunda Guerra Mundial, todo el proceso de la Guerra Fría, los dos bloques, capitalista, socialista, bueno, todo lo que ya vimos. Si no, miramos los videos anteriores. ¿Y qué pasa cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Hay que reconstruir económicamente otra vez el mundo, ¿no? Y esta destrucción y esta crisis económica que hubo con la Segunda Guerra Mundial fue mucho más fuerte que la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, lo que se va a plantear, cuáles van a ser las alternativas que se va a hacer. ¿Por qué? Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, vino la crisis después del 30, como consecuencia de no haber tomado ciertas medidas. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra, más allá de estos dos bloqueos, más allá de esta guerra incipiente, ¿no? Que siempre se hacía en terceros lados, no enfrentarse la Unión Soviética con Estados Unidos, van a buscar nuevas políticas. Y bueno, Estados Unidos va a implementar lo que se llama el Plan Marshall. Me hice un machetito para no olvidarme de nada. El Plan Marshall. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial va a afectar fuertemente todo lo que fue la política de Estados Unidos. Toda la cantidad de pérdidas humanas, el tema, algo en beneficio que tuvo, que Estados Unidos no se peleó en su continente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa que no peleando en el continente? No hubo ni destrucción, ni rotura de todo lo que era el sistema económico, y su economía no resultó tan dañada como las europeas, ¿sí? Y Estados Unidos en esta segunda posguerra va a tener todo un auge económico que lo va a consolidar como potencia, ¿sí? En primer lugar, mucho más fuerte que todo lo que era Europa. La posguerra de 1945, Estados Unidos superó a todo el mundo, no solo en todo lo que era su flota mercante, sino en todo lo que era la industria de aeronaves y flotas marítimas, ¿sí? Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque después que termina la Segunda Guerra, tanto la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia estaban destruidas y con una gran deuda, ¿sí? Una gran deuda económica. Esto va a generar la virtual eliminación de las potencias competidoras. ¿Por qué? Porque ahora, a ver, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, más allá de todo que se estaba rearmando, Alemania, ¿van a ser competencia para Estados Unidos en una cuestión de industria? No. El que tiene toda su industria puesta, el que puede producir, el que puede tener materias primas, ¿de dónde saca las materias primas? De todo lo que es América Latina, ¿sí? Entonces es todo un plan, todo un proyecto donde Estados Unidos se consolida. Implementan lo que es el Plan Marshall, ¿sí? El Plan Marshall era un plan para el cual de préstamo de capital para la reconstrucción de Europa, ¿sí? Con lo que de esta manera recibían todos los países europeos recibían dinero de Estados Unidos y luego tenían que ir devolviéndolos en materias primas, en recursos naturales o en dinero. ¿Está? Estados Unidos ofrece su programa de ayuda económica y de préstamos y donaciones a los gobiernos europeos. Como diciendo, a ver, nosotros nos quedamos bien, más allá que participamos en la guerra, todo, estamos en un momento de que los podemos ayudar, ¿sí? Y esto era también para recomponer la estructura económica de todos los países, ¿sí? Entre el 48 y el 52 se destinaron más de 13 millones de dólares para poder reconstruir.
que si, a ver, si hacemos el paralelo a hoy, 2020, y si escuchamos todos los problemas económicos que hay en el mundo por el tema de la pandemia, vemos que estos números por momentos suenan irrisorios, porque hoy vemos que hay un montón que Estados Unidos, por ejemplo, pone un montón de dinero en el mercado y en la calle para tratar de solventar toda la crisis económica. Por eso, cada vez que nosotros vamos estudiando periodos de la historia y vamos leyendo las medidas que van haciendo, lo importante es, como yo les digo siempre, ponernos en el lugar del momento que estamos, ¿sí? Nosotros vamos estudiando todo esto, como se dice siempre, con el diario del lunes, con el diario de, sí, ya sabemos qué pasó, qué tal país le pudo devolver, qué tal país otros no. Pero tenemos que tratar de ponernos en la cabeza 1948, 1952, otra vez con el miedo de decir, tenemos que buscar alternativas y la economía tiene que resurgir para no caer lo que había sido la crisis del 30, ¿sí? Eso es la mentalidad. Si fue la mejor medida, si fue lo mejor o lo no tan bueno, hoy lo podemos analizar. Pero en ese momento la única potencia que tenía dinero para poder solventar y pagar para que se empiece a reactivar la economía europea era Estados Unidos. Y de esta manera se posesiona en un nivel de prestamista, ¿no? Por lo cual salda deudas, tiene acceso a controlar las economías de los países europeos por un tiempo hasta que estos países se puedan reactivar, ¿sí? Esto que está haciendo Estados Unidos, obviamente va a tener reacciones desde el lado socialista, porque era una forma también de medir el poder. Acuérdense que en todo el periodo de la Guerra Fría era el estandarte, o cada potencia podía demostrar su poderío, era o por los territorios que dominaba, tanto políticamente o económicamente, por las conquistas de diferentes secciones, como había sido la conquista del espacio en su momento, falta un poco todavía, pero algo vimos la vez pasada, o como ahora la dominación económica. En este momento, la moneda mundial se traspasa al dólar, ¿sí? No es más ni la libra esterlina, nada, es el dólar estadounidense, eso es lo que va a valer, ¿sí? Y este plan Marshall, que tiene toda su puesta en marcha para la reconstrucción europea, también va a tener sus correlaciones, su correspondencia a todo lo que es América Latina. Y es ahí a donde ustedes se van a poner a trabajar, ¿sí? Yo les voy a adjuntar junto a este material todo lo que es cómo, de qué manera la política de Estados Unidos se aplica a América Latina, de qué manera va a empezar a influir en las economías latinoamericanas, de México hacia abajo, ¿sí? Con diferentes planes y algo. Y vamos a empezar a utilizar, como hicimos la vez pasada, un estudio de caso de la Revolución China. Este año, o en esta clase, para que no se haga tan pesado y tan largo, vamos a hablar de la Revolución de Bolivia, ¿sí? Yo les voy a poner un videíto, es cortito, 11:45, para poder, a veces es como yo les digo siempre, cuando podemos ver y escuchar, a veces las cosas cuando las vemos nos es más fácil que solamente leerlas, ¿sí? Así que el trabajo que tenemos ahora es este. El objetivo, ¿cuál es? Ver lo que había pasado con el plan Marshall en Estados Unidos, de qué manera ese plan Marshall va a involucrarse en política de América Latina y cómo va a tener revoluciones latinoamericanas, como la Revolución Boliviana y la Revolución Cubana, ¿sí? La Revolución Cubana nos queda para un poquito más adelante y después seguimos bajando. Así que a ver, no me quería olvidar de esto de decirles, porque si no, no quiero hablar mucho para no se les haga tan largo. Estoy muy contenta por cómo de a poquito los quintos van reactivando y se están poniendo a trabajar. Cómo de a poquito voy recibiendo un montón de trabajo, ¿sí? Vieron que habilitamos un número de celular, vieron que tenemos el mail. Bueno, la idea es que estemos en contacto, chicos, porque esto tarda todavía, ¿sí? Y como yo les digo siempre, lo más importante que ustedes tienen que saber, tienen que aprender, porque tienen que tener conocimiento de un montón de cosas, como están aprendiendo ahora a adaptarse, como están aprendiendo ahora a vivir de esta forma diferente, a valorar otras cosas. Tenemos que estudiar y nos tenemos que preparar, porque esa es la herramienta que ustedes van a tener para el futuro, ¿sí? Aprendemos de una manera diferente. Nosotros estamos acostumbrados a mirarnos a la cara y yo ver cuando están poniendo cara que no entendí nada de esta mujer de qué está hablando. Bueno,
ahora no puedo, pero la idea es tratar de estar en contacto. Cuando no entienden, me avisan. Sí, esto no lo entiendo. Con uno de los chicos que me mandó un mail diciendo que no entendía, vamos dividiendo el trabajo por partes para ver de cómo lo podemos hacer. Así que ese es el objetivo. Cualquier duda al celular o me mandan mail. Así que quinto, nos vemos prontito, que lo pasen lindo, buena semana. Chau, chau.